Hola, nosotros somos estudiantes del CAU de Villavicencio de la Facultad de Educación y hoy vamos a hablar del diagnóstico en el contexto educativo. Para Richard Marimoya, el diagnóstico es un proceso de indagación científica apoyado en una base epistemológica y cuyo objeto lo constituyen la totalidad de los sujetos, individuos o grupos o entidades, considerados desde su complejidad y abarcando desde la globalidad de su intención e incluyendo necesariamente un proceso metodológico, una intervención de tipo perfectivo. Por otra parte, Busain y Marin en el 2001 nos dicen que el diagnóstico en el contexto educativo es un proceso que trata de describir, clasificar, predecir y explicar el comportamiento de un sujeto dentro del marco escolar, incluyendo un conjunto de actividades de medición y evaluación de un sujeto o una institución, todo esto con el fin de dar una orientación. El diagnóstico del contexto es importante para los procesos de investigación en educación y pedagogía debido a que es el punto de partida para conocer y describir las situaciones y características del contexto en el cual se encuentran inmersos los estudiantes objeto de una investigación. Asimismo, desde el planteamiento de Piaget permite conocer al estudiante como objeto de aprendizaje, dado a que los procesos investigativos apuntan a cualificar la práctica pedagógica y desde Vygotsky se toma en cuenta el aspecto sociocultural, ya que las condiciones sociales, culturales e históricas en las cuales se encuentran inmersos los estudiantes afectan e inciden en el proceso de aprendizaje, razón por la cual el diagnóstico contribuye a la caracterización de los factores que pueden afectar este aprendizaje mediado por la cultura. Ok, teniendo en cuenta ya el último aspecto del video en cuanto a las herramientas, formatos, instrumentos que se pueden utilizar para realizar un diagnóstico, en este caso en educación y pedagogía, nos podemos basar en Hernández Sampieri, el cual establece diferentes aspectos en esta parte. Uno de ellos muy importante es la parte de recolección de datos, en la cual él dice que una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada de acuerdo con nuestro problema de estudio, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las variables involucradas en la investigación, ¿sí? Entonces aquí él nos establece básicamente que recolectar los datos implica tres actividades relacionadas. Por ejemplo, en este caso, pues el instrumento que vayamos a seleccionar, ya sea un diario de campo, un diario de observación directo, una entrevista determinada teniendo en cuenta el diagnóstico que se quiera realizar o que se quiera establecer, o una entrevista, son como los tres instrumentos más relevantes. Entonces acá luego nos dice que aplicar ese instrumento de medición, es decir, teniendo en cuenta las variables, en este caso sí tenemos la variable cuantitativa o cualitativa. Y al final prepara las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente, de lo cual les voy a hablar más adelante. Tenemos también un autor muy importante, el cual es Franklin, 1998, el cual nos dice que la elección de técnicas e instrumentos para la recopilación de los datos debe estar en función de las características del estudio que se pretende realizar. Entonces, como les decía, hay unas técnicas que ayudan a recabar información. En este caso podemos tener una investigación documental que se considera y analiza aquellos escritos que contienen datos de interés, teniendo en cuenta el estudio abordado. Tenemos también por otro lado, como les comenté, las entrevistas, lo cual es un instrumento muy importante, teniendo en cuenta la problemática que se esté abordando y demás. Y es una herramienta que básicamente consiste en reunir a una serie de personas, en este caso pues teniendo en cuenta la cantidad de personas que se vayan a reunir para obtener determinada información, ¿sí? Entonces yo creo que eso es eso es uno de los medios más usados y el cual puede brindarnos una información completa y precisa teniendo en cuenta pues nuestra problemática abordada, ya que pues el entrevistador va a estar en contacto con el entrevistado y de esta manera obtener unas respuestas más precisas, más en cuanto a percibir actitudes, recibir comentarios y demás. Eh, Tenemos también un instrumento muy importante, el cual son los cuestionarios. En este caso, pues estos instrumentos se utilizan para obtener información deseada, pues predefinida, secuenciadas y o separadas por capítulo o temática específica, como les comenté, teniendo en cuenta la problemática abordada, ¿sí?
Entonces ya en la parte final lo que se hace es como lo estableció Franklin, un procesamiento y análisis de datos, teniendo en cuenta pues, la información que se recopile con estos instrumentos de recolección de información. Finalmente, pues podríamos explicar uno de esos instrumentos, el cual pues es el cuestionario, como les expliqué ahorita pues a cortos rasgos. El cuestionario es un conjunto de preguntas con respecto a una o más variables a medir, teniendo en cuenta pues si son preguntas cerradas o abiertas y también teniendo en cuenta en este caso la problemática que se está investigando o en la cual se está abordando. Tenemos en cuenta que las preguntas cerradas son aquellas que contienen más de una opción. En este caso podríamos decirlo como opciones, preguntas de opción múltiple, de selección múltiple, previamente delimitadas. Por ejemplo, son más fáciles de codificar en el caso del procesamiento de resultados. Podemos tener un análisis un poco más sencillo, un poco más rápido. Entonces, de esta manera se trabajarían las preguntas cerradas. De igual forma, también se trabajan preguntas abiertas. En este caso, pues ya las preguntas son, como su nombre lo dice, abiertas, teniendo en cuenta la respuesta de todas las personas. Entonces, el análisis no va a ser tan sencillo como en cuanto a las preguntas cerradas. Pero de igual forma, es un instrumento de recolección de datos muy importante en el cual podemos utilizar este tipo de análisis. Podemos hacer ese tipo de análisis y recopilar datos teniendo en cuenta la problemática que estemos abordando. Muchísimas gracias.